Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, amigos, amados que nos visitan, bienvenidos todos. Vamos a continuar la lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 3. El Señor Jesús continúa hablando en el Sermón del Monte y dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando leamos, hermanos, la enseñanza de Cristo Jesús, y así es con cada porción de la Escritura y con cada lección que se presenta, nuestro pensamiento debe de estar enfocado en nosotros mismos. ¿Sí? Nunca pensemos, esto está bueno para el hermano fulano, para la hermana sutana. No, esta enseñanza es para mí. Cada uno debe de verlo así y aplicarlo, ¿verdad?, a su propia persona. ¿Sí? Vamos a estudiar esta lección, hermanos, y voy a ser breve, ¿verdad?, en lo que voy a explicar. Vamos a ver dos cosas sobre este tema de la viga y la paja que menciona el Señor Jesús aquí en una metáfora, ¿verdad?, que yo creo que no es nada complicado de entender. El Señor Jesús, hermanos, como vimos en el versículo 1 y verso 2 de Mateo 7, Él continúa hablando acerca de el juicio hacia los demás, como veíamos la semana pasada. Y hemos enfatizado, hermanos, el hecho de que el Señor Jesús no prohíbe toda clase de juicios. El Señor no está diciendo que no debemos juzgar en absoluto ninguna cosa. Y ya hicimos énfasis en esto. Pero, hermanos, cuando haya necesidad de hacerlo, cuando nos veamos en la necesidad de hacer algún tipo de juicio, debemos de tener cuidado de juzgar de la manera correcta. Y ese es el punto que el Señor está enfatizando. En ocasiones tendremos que, ¿verdad? Tendremos que, y Dios nos ha dado capacidad y facultades para hacer diferentes clases de juicio en nuestra casa, ¿verdad?, en las cosas que pasan cotidianamente. Usted ve las noticias y usted muchas veces hace un juicio de lo que ahí se está diciendo. Usted ve las actitudes de sus hijos y a veces hace juicio sobre lo que ellos hacen. En la iglesia muchas veces hay necesidad de hacer juicios, ¿verdad?, sobre cuestiones que suceden, sobre a veces la vida de los hermanos cuando se alejan de los principios de Dios, y es necesario. Pero hay que tener cuidado en la manera en que juzgamos. Tenemos que hacerlo, pero de la forma correcta. Y algo que queda muy claro aquí en esta enseñanza de Cristo Jesús es que no debemos de juzgar con hipocresía, ¿verdad? Cuando habla de la viga, ¿verdad?, en el propio ojo y la paja en el ojo del hermano, y querer juzgar esto, el punto ahí, lo dice el Señor en sus propias palabras, es querer juzgar hipócritamente. ¿Sí? Ese es un problema grave, hermanos, que muchas veces se suscita a la hora de juzgar. El tratar de hacerlo siendo culpables de los mismos o de peores cosas de las cuales estamos señalando nosotros. ¿Sí? Y eso no es correcto. Eso no. Y la ilustración, hermanos, del Señor Jesucristo nos muestra lo ridículo que es actuar de esta manera. Y la imagen, hermanos, se explica por sí sola. Ahí está aquel hombre queriendo, ¿verdad?, sacar una pequeña paja del ojo de su hermano cuando él mismo tiene una viga, ¿verdad?, en su propio ojo. ¿Cómo poder hacer eso? ¿Verdad? Lo lógico es que él primeramente pues saque la viga para poder ayudar a su hermano, pero así, ¿será posible hacer eso? ¿Cegado por una viga? ¿Usted diría con un médico ciego a que le trate de curar sus ojos? ¿Verdad que no? No es lógico. Sí. Es absurdo totalmente, y el Señor lo ilustra, como decía, a través de esta metáfora. Y aquí Cristo Jesús, hermanos, porque lo vemos en el contexto, ¿verdad?, de este Sermón del Monte, Él particularmente en su mente está
la imagen de los escribas y fariseos y se dirige particularmente en esas enseñanzas a ellos. Pero sus palabras, podemos decir y estar convencidos de esto, también nos condenan a nosotros hoy en día. Sí. Hay mucha aplicación de esto para usted y para mí también. Y es que para juzgar a otros necesitamos examinarnos a nosotros mismos y hacer los cambios necesarios en nuestra propia vida primeramente para poder hacer bien este trabajo. Hay que juzgar en diferentes situaciones, pero hay que hacerlo bien. Y para hacerlo bien necesitamos primero autoexaminarnos nosotros, porque de lo contrario estamos incapacitados para hacer un juicio correcto de las cosas. Sería pura hipocresía nada más lo que saldría de nuestra boca. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 2, versículo 21, él les dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto es muy común. La gente está buscando lo más mínimo para decir: mira, y son hermanos. Mira y cómo vive, mira cómo habla, mira cómo viste, mira cómo se comporta, mira, y van a la iglesia, dicen ser hermanos. Y la gente blasfema. ¿Por qué? Porque uno, al decir que es cristiano, hermanos, implica una forma de vida semejante a la de Cristo, en toda su forma de vivir. Dice el apóstol Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque así como Dios es santo, tenemos que serlo nosotros. ¿Sí? No medio santos, no 50%, no, 100% como lo es Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, no prohíbe juzgar o reprender a los demás, pero sí prohíbe un juicio hipócrita. ¿Sí? Es decir, que nosotros digamos: es que no se debe de hacer eso, y luego lo hacemos. O nosotros practicando, siendo mentirosos y estando y decir a los demás o reprender a los demás: hey, no debes de decir mentiras, hey, no debes decir malas palabras, y yo lo hago. Eso es pura hipocresía. El Señor prohíbe un juicio en el que fácilmente vemos los pecados de los demás, mientras al mismo tiempo ignoramos los pecados nuestros. Es bien fácil, hermanos, bien fácil señalar a otros. Pero tenemos que acordarnos, antes de hacer eso, tenemos que estar limpios nosotros. Nuestra conciencia limpia, ¿verdad? Nuestra vida limpia. Porque si yo soy un mentiroso y reprendo por las mentiras, yo solo me condeno. Sí. Si yo digo que no deben de ser borrachos y yo soy un borracho, ¿con qué fuerza moral puedo hablar, puedo reprender, puedo juzgar la vida de otra persona? No se puede. El Señor no quiere que juzguemos y a la vez ignoremos nuestra propia vida. Cuando declaremos, hermanos, pecaminosa la conducta de otros, es claro que nosotros nos condenamos a nosotros mismos si estamos haciendo las mismas cosas. No puede ser que yo diga: él está mal, pero yo estoy bien. Si hacemos lo mismo los dos, tengo la capacidad para darme cuenta que él está mal, debo de tener la capacidad para darme cuenta que yo también estoy mal. A veces tendemos a hacer excepciones de nosotros mismos y a justificar la naturaleza de nuestra mala conducta. A veces cuando se trata de los demás somos duros, estrictos, pero cuando se trata de nosotros somos muy suaves y condescendientes. Y justificamos y tratamos de hacer creer que pues no había otra opción y que estamos bien o no hay ningún problema cuando se trate de nosotros. Hermanos,
hermanos, es sorprendente la frecuencia con que las personas rápidamente alzan la voz para criticar a otras personas por los pecados de los cuales ellos mismos son culpables. Y rápido, y le molesta, y se ofende, y se indigna porque tal o cual persona hace algo y él mismo hace lo mismo. ¿Cómo es posible esto? Sí. Un mentiroso suele ser el más rápido en acusar a otros de mentir y se enoja porque alguien le mintió a él. Pero cuando él lo hace, sí, ahí no hay problema. Un ladrón se indigna profundamente si otra persona le roba. Lo quiere matar, se lo quiere comer vivo porque le robó, pero él es ladrón también. Sí. Frecuentemente la gente se molesta, critica, alza la voz, denuncia de cosas que ellos mismos hacen. Ahí en Génesis capítulo 38, versículo 24, ustedes se acuerdan el caso de Judá y Tamar, su nuera. Dice la escritura lo siguiente: sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. ¿Y qué dijo Judá? ¿Qué dijo el suegro? Dijo: sacadla y sea quemada. ¡Qué ole! Que la quemen viva. Eso es lo que se merece por adúltera. Verso 25. Pero ella, cuando la sacaban, ya se la llevaban para quemarla, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. ¿Y de quién eran? ¿Del suegro? Eran del suegro. ¿Sí? Ella estaba embarazada de su suegro. Y el suegro no se dio cuenta con quién se acostó. Era su nuera. Pero cuando supo que ella estaba embarazada, dijo: quémenla. Y ahora, dice el 26, entonces Judá los reconoció esas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Dice: y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Nunca más la conoció. Pero fíjense, hermanos, el cambio de actitud de Judá. Él exige la muerte para ella, y una muerte terrible, quemarla. Pero cuando se le comprueba, ¿verdad?, con estas evidencias que él le había dejado porque pues no traía dinero para pagar, y le deja estas cosas en prenda a la mujer, entonces al reconocer que eran de él, ya no tocó más el tema acerca de la muerte, de la pena capital. Ya no dijo: bueno, pues los dos somos culpables, llévenos y quémenos vivos. Ya no dijo eso. Cambió, ¿verdad? Cambió. Lo irónico, hermanos, es que nuestros pecados pueden ser tan evidentes que cualquiera puede verlos, menos nosotros mismos. Si yo trajera una viga así de grande, todos lo vieran, todos se dieran cuenta. ¿Sí? Pero esa es la ironía de las cosas, que uno mismo que ahí la trae, no se da cuenta. No es evidente. Y casualmente afirmamos poder ver una pequeñita paja en el ojo de otra persona. ¿Qué es más complicado? ¿Sentir y darnos cuenta, hermanos, de esa viga tan grande que tenemos atravesada? ¿O poder ver una pequeñita basurita en el ojo del hermano que está allá en la banca de mero atrás? Es lógico, ¿verdad? Esta viga. Pero esa es la ironía, hermanos, que
que somos muy buenos a veces para juzgar y criticar y decir de los demás y no para examinarnos y darnos cuenta de nuestras propias deficiencias. Y eso es algo que el Señor aquí está condenando, ¿verdad? La palabra mirar que utiliza el Señor aquí, mira la paja en el ojo de su hermano, viene de una palabra griega que es blepo, que significa escudriñar o examinar con detenimiento, ¿sí? Casi con lupa, así microscópicamente. Un análisis minucioso, ¿verdad? De algo. ¿Estaremos capacitados para hacer esto? Yo creo que todos, hermanos, alguna vez hemos experimentado el problema que nos cae algo en el ojo. A mí muy seguido, no sé por qué, pero muy seguido. Y es bien molesto. Y ahí anda uno frotándose y frotándose el ojo hasta que ya trae el párpado bien irritado, el ojo rojo, ¿verdad? Le duele, le molesta, voltea la mirada y siente ahí algo que le está lastimando. Y se pone uno en el espejo y se levanta el párpado y está tratando de ver y se aluza ahí con una lamparita y yo a veces hago rollito un pedacito de servilleta y estoy tratando de encontrar algo ahí adentro y me echo agua y me pongo gotas y ahí siento la molestia, ¿verdad? Y es bien feo eso, es incómodo y por lo general es algo muy pequeñito, muy pequeñito, casi microscópico que no se puede ver, no es fácil ver, no es nada fácil. De tal manera, mis hermanos, que muchas veces se necesita que alguien, ¿verdad?, esté muy cerca ahí y que tenga una buena vista a veces y que haya una excelente iluminación y que estén todos los factores dados para poder ver aquella pequeñita basurita que está en el ojo de la persona. Una vista de águila a veces se necesita para poder darse cuenta. Si a veces los médicos tienen aparatos, ¿verdad? Dice, mire aquí, tienen aparatos con aumento para buscar ahí adentro aquello que le anda molestando. No es fácil esto, hermanos. Pero lamentablemente hay muchos así, hermanos, en cuestión de juzgar, que son bien buenos a veces para escudriñar de manera escrupulosa, quisquillosa, toda palabra, toda acción, toda situación con el propósito de hallar cualquier faltita, ¿verdad?, en la vida de los demás. Así minuciosamente, así con tanto escrutinio de las cosas. Así eran los fariseos precisamente, así actuaban con Jesús. Los fariseos, hermanos, tenían una viga enorme, ¿verdad?, en sus propios ojos, pero eran tan escrupulosos para juzgar a los demás. Y condenaban, y hablaban y se escandalizaban. De Cristo muchas veces se escandalizaron, de sus discípulos se escandalizaron. ¿Y qué decir de la gente común y corriente? Y ellos, repito, tenían una gran viga atravesada y no podían darse cuenta de sus propios errores. Recordemos siempre, hermanos, que cuando de juzgar se trata, debemos comenzar por nosotros mismos. Ese es el punto del Señor Jesús. Sí. Nuestra propia vida. Sí. Examinarnos. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda a los Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Ese es el punto, mis hermanos.
El Señor dijo, saca primero la viga de tu ojo. No está diciendo que es incorrecto hacer juicios. Podemos hacerlo, pero primeramente, ¿verdad? Tenemos que examinarnos nosotros. ¿Cómo andar examinando a todo el mundo y nosotros no nos examinamos? ¿Cómo juzgar y condenar la vida de otros si nosotros no hacemos lo mismo? Examinaos a vosotros mismos. Esa debe de ser nuestra preocupación primera, la más importante, con considerar, ¿verdad?, nuestra propia vida y hacer los cambios necesarios que sean necesarios hacer, ¿verdad? Válgame la redundancia. Hay tantas cosas, hermanos, que corregir en nosotros y hay que hacerlo. Y una vez que corrijamos ese tipo de deficiencias, podemos estar capacitados para ayudar a los demás y para decirles, hermanos, con toda justicia, ¿verdad? Hermano, estás mal. Hermano, no hables así. Hermano, no te vistas así. Hermano, no actúes de esa manera, ¿verdad? Hermano, sé más responsable. Hermano, llega temprano. Hermano, no faltes a los servicios, hermano. Pero para poder decirlo tenemos que tener una vida que nos respalde a nosotros también. Si no, nuestras palabras, ¿verdad?, no tienen ningún peso. Nada en absoluto. Si comenzamos con nosotros mismos, estaremos menos dispuestos en ocasiones a tener un espíritu de juicio así hacia los demás. A veces esa es la solución. Así que, hermanos, ese es uno de los puntos, ¿verdad?, que quería considerar. Algo que queda claro en esta enseñanza de Jesús acerca de la viga y la paja. El otro detalle, hermanos, que es muy claro, ¿verdad?, en esta metáfora es que hay que ser sensibles y prudentes para ayudar. ¿Sí? Y eso es algo también muy obvio aquí. Si nosotros vemos pecado o vemos algo que está mal en la vida de alguien, como decíamos en la lección pasada, debemos de ayudar. Cuando nosotros hacemos un juicio es con el propósito de ayudar. Así como el médico mencionábamos, que uno va y que el médico lo examina a uno, que lo manda a hacer, ¿verdad?, algún tipo de pruebas y de sangre y de orina y de cuanta cosa, ¿verdad? Y de acuerdo a los síntomas, el médico nos juzga, pero no solamente nos juzga en cuanto a la enfermedad, sino que también hace todo lo posible para ayudarnos y corregir y estar sanos y sentirnos bien. Y esa es exactamente la misma situación. ¿Sí? Nosotros cuando veamos pecado o veamos alguna situación incorrecta en la vida de alguien, tenemos que hacerlo con el propósito de ayudar. Buscar lo mejor para esa persona. Y una vez que hayamos sacado la viga de nuestro ojo, estaremos capacitados y facultados para ayudar de la mejor manera posible a ese hermano o hermana. Otra vez en Mateo 7:5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Una vez que hayas hecho el trabajo contigo mismo, entonces vas a estar facultado para ayudar, ¿verdad?, a tu hermano que tiene una pequeña paja. Cristo, hermanos, nos enseña a darle prioridad a nuestras propias faltas y corregirlas, pero no prohíbe que ayudemos a nuestros hermanos en sus debilidades. Al contrario, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. Él no prohíbe que saquemos la paja del ojo del hermano. Debemos hacerlo también, pero una vez que nosotros hayamos hecho lo propio en nuestra propia vida. En Santiago 5, versículo 19, dice así la palabra de Dios: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es tan necesario, hermanos. Es muy necesario hacer este trabajo. Y si nuestro hermano se lo está llevando el diablo, lo está arrastrando, ¿sí?,
tenemos que hacer algo por ayudarle. Y si vemos la vida de alguien que está a nuestro alrededor, que no está haciendo la más correcta delante de Dios, nuestro deber es juzgar esa situación y hacer lo posible para rescatarle. Pero para poder hacer ese trabajo necesitamos nosotros también estar bien. No se trata simplemente de hacer juicios, como dice el Señor, hipócritas. ¿Sí? Sin embargo, aquí, hermanos, hay un punto muy importante que a veces no tomamos en cuenta, y es precisamente la actitud correcta al ir con ese hermano para tratar de hacerle que vuelva del error de su camino. Es que el hermano tiene una paja en su ojo y yo quiero ir a sacársela, está bien. Si usted ya se examinó a sí mismo y usted, ¿verdad?, no tiene ese problema y usted está capacitado para ello, excelente, vaya y saque esa paja, ayude a su hermano, porque a lo mejor él no puede hacerlo por sí mismo. Pero hágalo de la manera correcta, ese es el punto. Y es que el ojo es una de las partes del cuerpo más sensibles, mis hermanos. ¿Sí? Y decíamos, cuando una basurita nos cae en el ojo, muchas veces necesitamos ayuda. A veces uno trata por todos los medios posibles, ¿verdad?, de sacar aquello que le está molestando ahí. Y utiliza todos los remedios que conoce. Pero cuando de plano no puede, pide ayuda. Le dice a la esposa, oye, chécale a ver si tú ves algo. Búscale por ahí. Y le dice al hijo, a la hija, ahí están tratando de ayudar. Y luego a veces uno tiene que ir hasta el médico. Hace unos 2-3 años que fui a predicar una serie Hermosillo, Sonora. Llegué con una basurita en el ojo. Sí. Y pues es varios días de predicación y era bien molesto, bien molesto. Y yo pensaba dentro de mí, ojalá que mañana que me levante en la mañana ya no traiga eso. Y lo traía. Me levantaba y traía la molestia y ya no aguantaba lo irritado del ojo. Y era muy molesto para mí andar, ¿verdad?, con los hermanos en las visitas y en la predicación y con esa molestia, el ojo bien rojo, irritado. Y pues tuve que ir con el médico. Y sí, el médico ya con sus aparatos y todo, y sí, salí del médico y ya no traía nada, ya no sentía la molestia. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces uno, ¿verdad?, necesita buscar ayuda, necesita a alguien que le eche la mano, ¿verdad?, en ese aspecto que le está molestando. Es doloroso, ¿verdad? Y hermanos, la ilustración de la paja en el ojo nos enseña la necesidad de acercarnos de la forma correcta para brindar la ayuda. ¿Sí? Si un hermano tiene una paja en el ojo y usted quiere ir a quitársela, acuérdese, el ojo es algo muy sensible. ¿Sí? El ojo se requiere cuidado, atención especial, trato especial. Si yo tuviera algo en el ojo y usted quisiera ayudar a sacarlo, sinceramente, yo quisiera que usted fuera lo más cuidadoso posible. Ay, con cuidadito, por favor. Sí. Que fuera sensible, comprensible, cuidadoso, delicado, ¿verdad? Muy considerado a la hora de quererme quitar esa paja. Ayúdeme, pero cuidado, por favor, no me vaya a lastimar. Imagínese por un momento que usted es esa persona y ya anda batallando con su ojo. Sí. Y usted pide ayuda, ¿verdad?, a alguien para que le quite esa basurita que siente ahí. Y viene alguien con ese cuchillote, ¿verdad? Y le dice, a ver, voy a sacarte ahorita la basurita. ¿Se imagina?
¿Le va a sacar el ojo entero con ese cuchillo? No, ¿verdad? No es la forma apropiada. No. Imagínese cuál sería la reacción de usted si yo voy con el cuchillo. A ver, hermano, ahí le voy a sacar ahorita la basurita. No, cuidado, es mi ojo. Sí. Fuera una uña enterrada, ¿verdad? Es diferente. Pero el ojo es muy sensible, muy sensible. Y muchas veces, mis hermanos, así actuamos. Somos muy buenos para ver las faltas de los demás, pero el problema es que queremos quitar, ¿verdad?, la paja con un cuchillo así, de esa manera. Ahí vamos con el hermano, con la hermana, con el cuchillote. Ahí le voy. Ahí le voy. Sí. Se nos olvida este principio del Señor Jesús. Si usted quiere ayudar al hermano o la hermana, está bien, pero deje el cuchillo en la casa. ¿Sí? Deje el cuchillo guardado. No es el apropiado para hacer este trabajo. Hágalo, pero hágalo con un espíritu de mansedumbre. Utilice prudencia al hablar. A veces somos bien imprudentes y decimos cada cosa que en vez de ayudar, hacemos peor la situación. ¿Sí? Utilice prudencia, fíjese muy bien lo que va a decir y cómo lo va a decir. Sea sabio, sea considerado. Utilice palabras correctas, apropiadas. No permite que su celo a veces, su indignación, ¿verdad?, le ciegue a usted mismo, porque entonces va a decir cosas que van a perjudicar y van a empeorar el caso del hermano o de la hermana. En vez de ayudarle, pues lo va a estropear más. ¿Sí? Esto, hermanos, tenemos que siempre tenerlo presente. El Señor no prohíbe que le saque a su hermano la paja, pero acuérdese, la tiene en el ojo. Hay que hacerlo con cuidado. En Gálatas 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, ¿cómo te gustaría que a ti, verdad, te restauraran? No sea que tú también seas tentado. Con un espíritu de mansedumbre. No quiere decir que no vamos a decir las cosas, no. Tiene que decirlo, tiene que sacarle la paja. Pero se requiere un espíritu correcto a la hora de hacer las cosas. Santiago en el capítulo 3, verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto se requiere sabia mansedumbre para hacer cualquier acción, y más cuando es algo tan delicado a veces como ir a corregir, a exhortar, a quitar la paja de la vida de un hermano. ¿Sí? En la segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice Pablo: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muchas veces hay que corregir actitudes, hay que corregir situaciones, corregir, ¿verdad?, la vida misma de las personas. Y para ello hay que hablar y hay que ir y hay que actuar. Pero dice que hay que hacerlo con mansedumbre. Porque el propósito es que se arrepienta, que se corrija su vida. Si es otra la actitud que llevamos, puede ser que no se corrija y que empeore, ¿verdad?, esa mala actitud que tiene. Yo sé que muchas veces en la iglesia, hermanos, uno debe de enseñar,
que uno debe de ser directo en las cosas que dice, pero tampoco puede uno dar rienda suelta a frustraciones, corajes o indignaciones. Sí. A veces cuando estamos molestos, ¿verdad? Y queremos decir algo, hay que tener cuidado porque esas emociones nos llevan a decir lo que no debemos y de una forma que no debemos. ¿Sí? No se trata de desquitar lo que uno siente simplemente regañando y lanzando acusaciones. No es así. Hay que ser directos, sí, pero hay que permitir que sea la palabra de Dios siempre la que hable y se trata de enseñar, hermanos, pero con la mejor actitud, con el mejor tacto posible al hablar. Dice en Proverbios capítulo 15, versículo 1, dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Todo depende de cómo me digan las cosas. ¿Sí? Y van a ser dos resultados diferentes. Una forma blanda, dice, la blanda respuesta puede hacer que alguien que esté molesto se tranquilice, pacifique, pero también puede hacer que se enoje más. Todo depende de cómo uno hable. Dice en Proverbios 16, verso 21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Otras versiones traducen: el sabio de corazón será llamado prudente y la dulzura de palabras aumenta la persuasión, dice la Biblia de las Américas. Mente sabia es garantía de prudencia. Palabras amables consiguen persuadir. ¿Sí? Al que piensa sabiamente se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Hay un dicho que dice: en la forma de pedir está el dar. Y es cierto, mis hermanos. Así que entre nosotros todos necesitamos ayuda y todos brindamos ayuda, pero recuerde siempre que al hacerlo debemos usar de cuidado y compasión. Y esto es algo muy, muy básico en esta lección que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la paja y la viga. Vamos a dejarle aquí, hermanos. Vamos a dejar el siguiente versículo para la próxima lección. Tengamos, hermanos, siempre mucho cuidado al hacer juicios hacia los demás, ¿verdad? Dios nos instruye de una manera muy sabia y muy perfecta. No echemos en saco roto sus consejos para que las cosas funcionen bien y para que puedan darse resultados a la hora de hacer estos juicios, resultados positivos. En esta tarde queremos invitar también a nuestros amigos visitantes. Si no ha obedecido el Evangelio, si usted todavía no es bautizado o bautizada en Cristo Jesús para perdón de sus pecados, le invitamos el día de hoy, en esta tarde, el Señor le da la oportunidad de que lo haga. No lo desperdicie. Es la invitación que le hacemos. Confiese a Cristo como el Hijo de Dios y sea bautizado juntamente con Él para ser lavado de sus pecados y entrar en una nueva relación con Cristo Jesús como parte de su iglesia, parte de su reino. Gracias por su atención al mensaje de esta tarde. Dios les bendiga.